sistema renal, en este caso, tenemos la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, ¿sí? Esto es válido para, lo van a leer en el libro, por supuesto, pero hacemos el comentario, válido para incluso sustancias exógenas como productos y moléculas exógenas provenientes de la dieta, para fármacos, ¿sí? Para productos químicos. Esos son todos los exógenos y también para los productos endógenos de desecho, ¿sí? Nuestro metabolismo celular en todos nuestros tejidos genera productos de desecho metabólico, ¿m? que tenemos que excretar, ¿Conocen ustedes algún producto de desecho metabólico, producto del metabolismo celular que tengamos que eliminar, no necesariamente por la vía renal, pero cuáles son característicamente los productos de desecho que genera el metabolismo celular? ¿Qué les parece? Dióxido de Las carbono. heces. El dióxido de carbono, perfecto, que se excreta a través del sistema respiratorio, excelente. ¿Qué más? En algunos casos puede ser agua también. Sí, puede ser producto, el agua, ¿sí? Protones, potasio, ¿sí? De hecho, vamos a ir viendo en el transcurso de los diversos parciales que uno de los principales reguladores del flujo tisular de un tejido son el aumento del dióxido de carbono, de los protones y del potasio, que son los productos de desecho celular o productos del aumento del metabolismo celular, y la otra señal es la disminución del oxígeno, ¿sí? Fíjense la importancia que tienen localmente la liberación de mediadores, ¿eh? De eso hablamos con la excreción de productos metabólicos de desecho, ¿sí? Que pueden ser endógenos o exógenos. Por otro lado, tenemos también importantemente la regulación del equilibrio de agua, ¿sí? Y electrolitos en nuestro organismo. Esto es muy importante, función del sistema renal. El balance de la osmolaridad del líquido corporal, cuando hablamos de osmolaridad, esto lo vamos a ver bien detalladamente en los trabajos prácticos, ¿sí? Hablamos de un concepto muy importante que tiene que ver con el líquido extracelular. La regulación de la presión arterial es otro de los parámetros variables importantes que regula el sistema renal. La regulación del equilibrio ácido-base, de hecho tenemos una semana entera dedicada a ácido-base. La regulación de la producción de eritrocitos, de glóbulos rojos, el sistema renal sintetiza la eritropoyetina, que lo vamos a ver bien en el segundo parcial, pero es una hormona que estimula a la médula ósea y a las células madres pluripotenciales de la médula ósea en su transición hacia la serie roja, hacia los eritrocitos, glóbulos rojos maduros. La secreción, el metabolismo y excreción de muchas hormonas. Las hormonas son moléculas que vamos a ver en el cuarto parcial, que son moléculas que sirven de señales entre un tejido y otro, ¿sí? Algunas hormonas, como el caso de la eritropoyetina, son directamente sintetizadas y secretadas por los riñones y la vía urinaria. En otros casos, a las hormonas, como el caso de la vitamina D, los riñones actúan en uno de los pasos metabólicos, ¿sí? En la activación, por ejemplo, de la vitamina D. Por eso en la insuficiencia renal los pacientes con enfermedad renal crónica tienen déficit de vitamina D, entre muchas de sus complicaciones, debido a las múltiples funciones que tienen los riñones y la vía urinaria. Y además también, como toda molécula que existe en el cuerpo humano, también las hormonas son en algunos casos excretadas hacia el exterior por vía renal. Siempre que hablamos de excreción, hablamos del traslado de cualquier molécula o sustancia desde el interior del cuerpo humano hacia el exterior. A eso nos referimos con excretar, ¿sí? Que no es lo mismo que secreción y a veces hay confusiones con eso. Para algunos autores, importantemente, el último punto, los riñones actúan en la
neogenia, pero este punto no es para discutir aquí en segundo año. Fíjense las múltiples funciones que tienen los riñones. Este gráfico que tiene Guyton, que a veces se presta a mucha confusión, ¿sí? Tiene que ver con una propiedad fundamental del sistema renal, que es ajustar la excreción o la retención de sodio, ¿sí? Por parte de la vía de la función renal y de la vía urinaria, ajustado a la ingesta de sodio. Ustedes habrán escuchado hablar que la ingesta abundante de sodio genera hipertensión arterial, ¿sí? No sé si recuerdan de la clase anterior, cuando vimos un concepto muy básico, muy simple, pero que es que el agua sigue a las diferencias de concentración de así como los electrolitos a través de las membranas celulares tienden a desplazarse de sus sitios de mayor concentración, bien digo, a los de menor concentración, ¿sí? El agua, que es permeable a través de las membranas celulares, salvo excepciones, que son muy pocas, muy pocos epitelios son impermeables naturalmente al agua, tiende siempre a desplazarse desde los compartimientos donde hay una menor concentración de sustancia a una mayor concentración de sustancia para igualar también concentraciones de solutos a ambos lados de la membrana. Ese movimiento se llama movimiento osmótico de agua, ¿sí? Es un tipo de transporte a través de las membranas que no rige para las moléculas, como charlábamos específicamente en la primera clase, sino que el desplazamiento osmótico, ¿sí? Vale específicamente en el cuerpo humano para el agua, ¿sí? Es importante que para este primer módulo ustedes tengan, ¿sí? Vayan adquiriendo lectura, algún material audiovisual extra si quieren, o bien tenemos el libro montoriano de biofísica para conocer los conceptos de osmolaridad. Lo vamos a dar en clase, pero es un concepto tan importante que aprovechen que no tienen química en este cuatrimestre y empiecen a leer respecto a eso. ¿Sí? Bien, entonces, a raíz de estos movimientos osmóticos que genera el aumento de la concentración de electrolitos en ciertos compartimentos, cuando nosotros los seres humanos comemos sodio en exceso, es decir, dietas ricas en sodio, con sodio en abundancia, el agua tiende a desplazarse hacia el líquido extracelular, que es donde el sodio, que es el principal catión extracelular, está en abundancia. Como el agua se desplaza hacia el compartimiento de mayor concentración de sodio, expande, ¿sí? Aumenta, agranda el compartimiento extracelular dentro del cual se encuentra el compartimiento vascular, es decir, que aumenta la presión, ¿sí? Dentro de los vasos porque hubo una ingesta aumentada de sodio inicialmente, ese sodio aumentado chupa como una esponjita agua hacia ese compartimiento y eso hace aumentar la presión arterial en el compartimiento vascular. Obviamente que esto que yo estoy explicando en 3 pasos simples, muy simplificado, son procesos muy complejos que ya vamos a ir viendo en el transcurso del año, pero básicamente ese es el concepto inicial. Por eso las dietas ricas en sodio tienden a hacer aumentar la presión arterial, ¿sí? Fíjense en el gráfico de arriba, donde cuando un paciente, vamos a la línea negra, aumenta la ingesta de sodio y eso genera retención de sodio en el organismo, activando todo este mecanismo que charlábamos anteriormente. Acompañado de eso, el sistema renal aumenta la excreción de sodio, ¿sí? Para lograr pérdida de sodio del organismo y volver al sodio, a sus valores normales, siempre hablando del líquido extracelular. Este mecanismo, ¿sí?
que se llama natriuresis a nivel renal y que es uno de los mecanismos más importantes de control y regulación de la presión arterial, hace que ante grandes ingestas de sodio con una función renal normal, el volumen extracelular no aumente tanto y no haya tanto aumento de la presión arterial por esos cambios en la excreción, logrando pérdida de sodio de la función renal. Obviamente, cuando vayamos viendo función renal, esto lo vamos a detallar. En líneas generales, esta es una de las funciones más importantes de nuestro sistema renal. Anatomía renal, esto se lee de anatomía como dijimos, no vamos a perder tiempo en esto. Respecto a histología y algún concepto que tiene que ver con la fisiología, acá nos vamos a detener un poquito porque hay algunas cosas que resaltar. ¿Sí? Para que se produzca la orina, para que nuestros riñones puedan lograr producción de orina y excreción de productos de desecho, nuestro sistema renal, fíjense, se lleva el 22% del gasto cardíaco, que es la sangre que circula, da una vuelta desde que sale del corazón hasta que vuelve a entrar, el 22% del gasto cardíaco, ¿sí? Es alrededor de 1100 mililitros minuto, se lo llevan los dos riñones, ¿sí? Es decir, son órganos de alto flujo. La irrigación renal es muy grande, ¿sí? Esto ya lo vieron en anatomía ustedes, pero la sangre llega por la arteria renal, ¿sí? Se van segmentando los vasos renales y entramos ya en la parte microscópica en donde tenemos una arteriola aferente, esto ya lo saben de histología, capilares, glomerulares, un ovillo capilar en contacto con el espacio urinífero a través del espacio hemato o barrera hematoglomerular, que tiene 3 capas que ahora después vamos a ver cuáles son. La sangre, una vez que se ultrafiltra al espacio urinífero, continúa por la arteriola eferente y se subdividen en las redes de capilares peritubulares, que siguen de manera satélite a la histología de la nefrona, es decir, a los túbulos contorneado proximales, asa de Henle, ¿sí? Asa gruesa, asa fina, sigue toda la misma histología, de manera satélite, los capilares peritubulares, ¿sí? Muy en contacto con todos los trayectos tubulares, porque acá hay mucho intercambio, ¿sí? Ya vamos a ver bien esto después más detalladamente en las diapos posteriores. ¿Cuáles son las diferencias del capilar glomerular y del capilar peritubular? ¿Sí? La principal diferencia es la presión hidrostática que maneja cada uno, ¿sí? Los capilares glomerulares son capilares de filtración, es decir, que tienen una predominante presión hidrostática, que empuja el líquido, la fase líquida del plasma, ¿sí? De la sangre, desde la luz capilar hacia el espacio urinífero, ¿sí? Porque el propósito de estos capilares es la filtración, formar un ultrafiltrado de la sangre hacia el espacio urinífero para que el resto de los segmentos tubulares le impriman los cambios de electrolitos, reabsorción de sodio, excreción de potasio, excreción de protones, lo que le haga falta al líquido extracelular, ¿sí? Lo logran el intercambio, secreción y reabsorción de moléculas entre la luz tubular y los capilares peritubulares. Para eso, los capilares peritubulares son de bajo flujo. Acá hay un flujo lento, con baja presión hidrostática, para que se logre intercambio, equilibrio, y este equilibrio está determinado por muchísimas variables
que vamos a ir viendo en la medida que veamos toda la materia, ¿sí? Y entonces estos capilares son más bien de absorción, que a este nivel se llama reabsorción, movimiento de cualquier sustancia de la luz tubular a la sangre capilar, a diferencia de los capilares glomerulares, que son capilares fundamentalmente de filtración, con alta presión hidrostática. Esto es pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué porcentaje del gasto cardíaco se llevan los riñones? ¿A cuánto equivale? ¿Sí? Y la diferencia de presión hidrostática, porque esto tiene una gran implicancia funcional entre los capilares glomerulares y los peritubulares. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Vamos acá. Más histología. Esto ustedes lo recontra saben. ¿Sí? ¿Cuáles son los segmentos de la nefrona? Desde el capilar glomerular, ¿sí? Espacio de Bowman y los distintos segmentos tubulares. Esto se repasa de histología, no vamos a perder tiempo con esto y difícilmente lo preguntemos en algún examen, pero sí conózcanlo ustedes. Y acá hay y si bien es esquemático, un dibujo, un esquema un poquito más aproximado de cómo realmente están ubicados, ¿sí? Los sistemas tubulares, arterial y venoso con el capilar en las nefronas. Bien. Con anatomía de la vejiga, ¿sí? Tenemos la misma situación que con anatomía renal. Pueden repasarlo de lo que ustedes ya llamen, porque la anatomía no cambia, de lo que ustedes ya conocen, ya resumieron en anatomía, repasen de ahí, ¿sí? Concepto fisiológico importante es que la presión intravesical máxima es de 40 a 60 milímetros de mercurio, es decir, cuando se produce la orina por parte de los riñones, ¿sí? Y acá hay una presión de entre 40 a 60 milímetros de mercurio, que eso puede ser variable en volumen para cada persona, pero sí se sabe que en términos medios esa presión intravesical, ¿sí? Seguro genera deseo miccional, ¿sí? En un ser humano de manera fisiológica, sin patología, por supuesto. Si quieren hacer un repaso fundamentalmente de los segmentos celulares, medulares, no celulares, medulares, donde emergen las raíces del simpático y del parasimpático, porque después en el segundo parcial vamos a tener sistema nervioso autónomo y vamos a ver el proceso de la micción, ¿sí? Vamos a ver receptores alfa y beta adrenérgicos, receptores colinérgicos, vamos a ver sistema nervioso autónomo, esto es un proceso involuntario, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar bien en el segundo parcial. En este primer módulo no priorizamos y descartamos el proceso de la micción porque no tiene sentido tomarlo ahora, propio de que ustedes todavía no conocen el sistema nervioso autónomo. Entonces, al no conocer los neurotransmisores y los receptores que llevan a cabo la micción, que es un proceso involuntario, no tenemos manera de evaluar racionalmente el proceso de la micción. Lo aclaro por las dudas. Si recuerden ahora, por las dudas, que la presión intravesical máxima es de unos 40-60 milímetros de mercurio. Bien, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Está el dibujo en el libro, pero consideramos nosotros como cátedra que, insisto, al todavía no conocer ustedes el detalle del sistema nervioso autónomo, no tiene mucho sentido tomar el proceso de la micción para evaluar. Bien, bueno, acá sí estamos con velocidad de formación de la orina, mejor dicho, excreción. Estos son conceptos que parecen tontos, pero que son importantes de
manejar, para no confundir. Como dijimos antes, excreción urinaria es el resultado final, es decir, es lo que nuestro cuerpo puede mover de una sustancia o molécula desde el interior al exterior celular. Eso es excretar. ¿Sí? ¿De qué depende esa excreción? ¿Sí? Esa salida de cualquier sustancia de nuestro cuerpo. De la velocidad de filtración. Recuerden lo que charlamos. La filtración, hablamos de el traspaso de líquido y electrolitos en condiciones fisiológicas, por supuesto, desde la luz capilar hacia el espacio urinífero. Eso es filtración. Menos la reabsorción. Estas son preguntas de examen, lo que estoy diciendo, por eso me detengo acá. La reabsorción es el movimiento de cualquier sustancia o molécula desde la luz tubular hacia los capilares peritubulares. Eso es reabsorber. Por eso, acá tiene un signo menos, porque todo lo que se reabsorba, que pase desde la luz tubular hacia los capilares, finalmente no va a terminar excretándose, saliendo al exterior. ¿Se entiende esto? Gente, ¿se entiende esto? Sí, profe. Súper importante porque parece una pavada y después lo preguntamos en el examen y no se sabe. Entonces, tengámoslo claro desde ahora. Si se le suma a la excreción, la secreción como concepto, la secreción tubular consiste en pasaje de sustancias desde los capilares peritubulares hacia la luz tubular. Por eso se suma, ¿sí? Porque se está sumando una sustancia que a posterior, va a ser excretada. ¿Sí? Entonces, fíjense la fórmula. La excreción urinaria es directamente, acá esto es positivo, digamos, ¿se entiende? ¿Sí? Cuanto mayor filtración, mayor excreción urinaria. La reabsorción es un proceso inversamente relacionado a la excreción, es decir, que a mayor reabsorción va a ser menor la excreción de una sustancia y viceversa. Cuanto menor absorción tiene, más se va a excretar. Y respecto a la secreción, que es una variable directamente relacionada a la excreción. Cuanto más se secrete a nivel tubular una sustancia, mayor excreción va a haber, y cuanto menos se secrete, menor excreción urinaria va a haber. Bien, a ver si lo puse en algún lado, quería ver. No, bueno. Una aclaración respecto a esto. Nosotros dijimos que una de las funciones más importantes de los riñones de la vía urinaria es excretar productos de desecho. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, respecto a la formación de orina, responde a esa fórmula que vimos anteriormente, que es, vamos acá de este lado que es más grande, la filtración, todo lo que se filtra, menos lo que se reabsorbe y más lo que se secreta a nivel tubular. ¿Sí? El resultado de esa fórmula o de esos conceptos representan la excreción de orina. ¿Sí? Las modificaciones en la concentración u osmolaridad urinaria las imprimen los segmentos tubulares de la nefrona en colaboración directa
con los capilares peritubulares, que dijimos que son capilares de bajo flujo con capacidad de reabsorber y de secretar, pero fundamentalmente de reabsorber. Son capilares de reabsorción. ¿Para qué? Porque de acuerdo a cómo está el líquido extracelular, ¿sí?, que es nuestro medio interno, nuestros riñones, ¿sí?, básicamente le ponen o le sacan a la orina, le ponen a la orina lo que está en exceso en el interior, en el medio interno, y le sacan a la orina y lo reabsorben, lo retienen, lo que le hace falta al líquido extracelular. Es decir, que estos segmentos tubulares le imprimen a la orina, ¿sí?, una mayor concentración o dilución de agua o de solutos. Básicamente, de lo que se filtró, la reabsorción y secreción tubular terminan dándole a la orina una mayor o menor concentración de agua y de soluto. ¿Qué pasa? Esa capacidad de concentración y dilución tiene un límite, no es infinita. Como ya vimos cuando vimos transporte de sustancia a través de las membranas, vimos que hay procesos que son saturables, ¿sí?, y que no todo es infinito respecto al transporte de membrana, porque las células tubulares tienen en su epitelio ninguna otra cosa más que transportadores, que es lo que ya vimos en el primer teórico. Entonces, como estos son procesos saturables, ¿sí?, en conjunto, sabemos que el ser humano necesita en promedio 400 mililitros en 24 horas de orina para poder excretar todos los productos de desecho metabólico. Es decir, nuestro cuerpo durante las 24 horas del día está con su propio metabolismo generando productos de desecho. Esos productos de desecho necesitamos excretarlos, pero el límite, la capacidad que tenemos como seres humanos de excretar esa cantidad de solutos, porque justamente los procesos de reabsorción y secreción tubular tienen un límite, son procesos saturables, sí, son 400 mililitros de orina en 24 horas. Por eso, en clínica hablamos de oliguria por debajo de 400 mililitros por día. Porque sabemos que estamos por debajo del límite en el cual nuestro sistema urinario nos puede desembarazar, sacar al exterior los productos de desecho metabólico. La oliguria, una diuresis, menor a 400 mililitros por día, es peligroso para nuestros líquidos corporales, porque empezamos a retener los productos de desecho metabólico y estamos en una condición en la cual nuestros riñones no pueden cumplir adecuadamente su función excretora. Por eso hablamos de oliguria por debajo de 400 mililitros en 24 horas. Esa es la explicación de por qué ustedes van a ver el día de mañana, ¿sí?, el concepto de oliguria con un punto de corte en 400 mililitros. Bien. Bueno, dicho esto, ¿hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir un poco más. ¿Cómo llega la sangre, ¿sí?, a través de la arteria renal y sus subdivisiones a la nefrona? Arteriola aferente, capilar glomerular. Esto es la barrera hematoglomerular, ¿sí?, lo que separa a la sangre sistémica dentro del capilar glomerular con el espacio urinífero. Tiene 3 capas, nada más. Una capa simple de células endoteliales, capilares fenestrados, que significa que están agujereados, que tienen poros, ¿sí? Una membrana basal formada por componentes de matriz extracelular, ciertos tipos de colágeno, fundamentalmente en la membrana basal, ¿sí? Y el podocito, que son células que están acá, muy especializadas, son como unas neuronas muy especializadas, ¿sí?, prendidas, agarradas de la membrana basal, también con pedicelo. Esto ya lo vieron en histología, ya lo sé, ¿sí? Pero la barrera hematoglomerular está formada por esas 3 capas, que lo que permite es el pasaje a través de los poros, de las fenestras, del capilar y de los entrecruzamientos de los pies de los podocitos,
no dejar pasar moléculas de cierto tamaño, por eso atraviesan los electrolitos y otras macromoléculas no. El caso típico es el caso de la albúmina, ¿sí? Y además de eso, como la membrana basal tiene muchas cargas negativas, las moléculas con carga negativa dentro del capilar también se repelen, ¿sí? Las cargas negativas con negativas se repelen, y otra manera de frenar que no se nos escapen todas las sustancias y moléculas desde la sangre del capilar hacia la orina indiscriminadamente. Cuando hablamos de ultrafiltrado, ¿sí? Acá a nivel del capilar glomerular o de la barrera hematoglomerular, hablamos del pasaje de agua y de electrolitos en condiciones fisiológicas. Cuando la membrana o esta barrera se altera, hay pasaje de otra sustancia, pero ya estamos hablando de una patología. Entonces, esto es la ultrafiltración del plasma, ¿sí? O filtración. Y acá tenemos esquematizado lo que decíamos anteriormente. Claramente, reabsorción, movimiento de la luz tubular hacia el capilar, peritubular, secreción, el proceso contrario, el movimiento de sustancia desde la luz capilar hacia la luz tubular, y el resultado de esos tres movimientos, la filtración menos la reabsorción más la secreción de una sustancia, es la excreción urinaria de esa sustancia. Bien, entonces, cuando tenemos que medir filtración, hablamos de filtración glomerular. ¿Sí? La sustancia ideal para medir filtración glomerular, esa función de filtración, sin hablar de la secreción ni de la reabsorción, existen moléculas ideales, pero son teóricas, como el inositol, moléculas que solo se filtran, ¿sí? A nivel renal, y con esto nosotros podríamos, con la excreción de esa sustancia teórica que se hace en Europa, hay algunas cámaras que pueden medir, ¿sí? La excreción de las sustancias que exclusivamente se filtran para medir la filtración glomerular, estaríamos hablando de medir exclusivamente la filtración glomerular. ¿Qué sucede? Tenemos una sustancia que es cuasi ideal, que es la creatinina, que es un producto del metabolismo proteico de las células de nuestro cuerpo, que se filtra y tiene muy poca secreción. Entonces medimos la filtración glomerular a través de la excreción de la creatinina. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien las guías actuales en nefrología de buena práctica desaconsejan hoy por hoy desaconsejan el uso de la excreción de creatinina, todavía hay algunos laboratorios que están un poco obsoletos, que no estudian y demás, incluso médicos, que siguen pidiendo el clearance, ¿sí? De creatinina, es buscar la creatinina en orina para medir la función renal. Hoy la función de filtración glomerular se mide, y esto sí es pregunta de examen, idealmente, según las recomendaciones internacionales de la guía de buena práctica de nefrología, con dos fórmulas en adultos: CKD-EPI y MDRD, así, con siglas mayúsculas. CKD-EPI y MDRD. La MDRD es más recomendada en diabéticos, la CKD-EPI para todas las otras causas de enfermedad renal crónica en adultos. Y en niños, con la fórmula de Schwartz modificada. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el método más adecuado en la actualidad de medir la filtración glomerular? Y la respuesta va a ser, en niños, las fórmulas de Schwartz modificadas, y en adultos, CKD-EPI y MDRD, las cuales utilizan solo la medición de la creatinina, esta sustancia cuasi ideal que tenemos, en sangre, y el desarrollo de toda una fórmula matemática cargando variables del paciente, si es varón o si es mujer, cuánto pesa, cuánto mide, y con eso hemos desarrollado, por suerte, estas plataformas online para calcular el filtrado glomerular sin la necesidad de que el paciente, en un clearance de creatinina, cuando buscamos la excreción
esa sustancia en orina, tenga que juntar orina 24 horas, lo cual llevaba muchos errores. Los pacientes muchas veces en su casa no saben cómo juntar orina, entonces el desarrollo de estas fórmulas ha sido muy importante. ¿Tá? Entonces, pregunta de examen, si les preguntamos cuáles son los mejores métodos en la actualidad para medir la filtración glomerular, en niños, fórmula de Schwartz, modificada, en adultos, CKD-EPI, MDRD, que solo utilizan la creatinina plasmática. El clearance de creatinina tiene un valor teórico porque hasta hace no muchos años lo usábamos, pero lamentablemente es incorrecto calcular la filtración glomerular hoy, ¿sí? Con un clearance de creatinina, con esto, buscando la excreción urinaria de creatinina. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos con filtrado glomerular, ¿sí? Filtrado glomerular, ¿sí? Y los conceptos de fracción de filtración y flujo plasmático renal, ¿sí? El flujo plasmático renal, ¿sí? Que era ese 22% del gasto cardíaco, representa, pasado a mililitros por minuto, aproximadamente 625 mililitros por minuto. No es una de las cuentas que habitualmente sean útiles en la práctica clínica. Ustedes no van a estar calculando el flujo plasmático renal, pero sí saber el concepto, ¿sí? Que de este flujo plasmático renal, ¿sí? Alrededor de un 0.2, ¿sí? Es el filtrado glomerular, fíjense, 125 mililitros por minuto, ¿sí? Que es la fracción de filtración. Como concepto, la fracción de filtración es la fracción del flujo plasmático renal que efectivamente atraviesa la barrera hematoglomerular o que atraviesa el proceso de filtración glomerular, ¿sí? Que es 125, alrededor de 125 mililitros por minuto. Esto sabemos que es muy variable. Hoy en adultos se considera que un filtrado glomerular mayor a 60 mililitros por minuto es normal en adultos, porque justamente imagínense que de acuerdo a la ingesta de agua de ese día, a la dieta que puede modificar ciertas variables de la creatinina, esto es muy variable, se sabe que mayor a 60 es normal y que hay, ¿sí?, una gran reabsorción de ese filtrado que se ajusta a las necesidades del organismo y la excreción urinaria termina siendo de 1 mililitro minuto, ¿sí? Concepto entonces, los riñones tienen un gran flujo plasmático renal, una fracción importante de ese flujo plasmático renal, ¿sí?, atraviesa la barrera hematoglomerular, que es el filtrado glomerular. Gran parte de ese filtrado glomerular se reabsorbe, se mueve de la luz tubular a los capilares peritubulares y la excreción urinaria es el resultado de todos estos procesos. Bien, un concepto histológico, pero súper importante, que charlamos antes verbalmente, pero que se los quiero esquematizar, es cómo está formada la barrera hematoglomerular, es decir, las barreras que separan la sangre del capilar hacia la futura orina o líquido tubular en el espacio urinífero, ¿sí? Los capilares tubulares tienen una capa simple de células endoteliales que tienen fenestras, que tienen poros, como dijimos. Esto ya determina que el tamaño de ciertas moléculas no pueden atravesar estos agujeritos, estos poros. La membrana basal glomerular, que como dijimos está formada por componentes de matriz extracelular, es la segunda capa, y células epiteliales muy especializadas a este nivel, que son las que ustedes ya conocen de histología, que son los podocitos. Podemos hablar 2 horas de los podocitos, yo que soy nefrólogo,
un tema que me apasiona, pero con lo que ustedes saben de histología es más que suficiente, ¿sí? Así está formada la barrera hematoglomerular, ¿sí? Cuando esta barrera se daña, obviamente empiezan a pasar al espacio urinífero sustancias que normalmente no pasan, ¿sí? Y recuerden, como cuestión fisiológica importante, que esta capa de membrana basal tiene cargas negativas. Entonces, fundamentalmente va a repeler las moléculas con carga negativa. Prototipo de molécula con carga negativa que tenemos que evitar que se escape, la albúmina, una de las proteínas, perdón, más abundante en el plasma. Esa barrera de filtración que charlamos determina que haya diferente permeabilidad a cada una de las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, fíjense cómo decíamos que el tamaño de las fenestraciones y además los pies, los pedicelos de los podocitos determinan agujeritos, poros con cierto tamaño. Fíjense cómo en la medida que la masa molecular y o tamaño de una sustancia aumenta, la capacidad de filtración disminuye. Prácticamente ninguna molécula de albúmina, que es una proteína de gran tamaño, logra atravesar esa barrera hematoglomerular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y este es un experimento en cómo las moléculas de carga negativa son repelidas por la membrana basal. Cuando el libro, esto está en el libro, compara el dextrano neutro versus el con carga positiva versus el con carga negativa, la capacidad de filtración de la molécula con carga negativa es mucho menor y se explica por la presencia de carga negativa en la membrana, en la capa basal, perdón. Bien, hasta acá estamos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver cuánto nos queda. Queda bastante todavía. Bueno, vamos con un concepto que es fundamental, pero sí necesitamos ahora que lo tengamos claro hoy y después ya cortamos porque nos queda la segunda parte de la clase. Para el jueves, donde vamos a repasar todas las dudas que ustedes tengan de esto y avanzamos un poquito más. ¿Sí? ¿Cuáles son los determinantes de la filtración glomerular? ¿Sí? Los determinantes de la filtración glomerular son las 4 presiones o fuerzas de Frank-Starling. ¿Sí? Cada vez que nosotros veamos capilares, lo vamos a ver ahora para el capilar glomerular y lo vamos a ver en el tercer módulo para lo que es el capilar sistémico, pero es idéntico, solo que cambian un poquito los valores de las presiones. ¿Sí? Tenemos 4 fuerzas de Frank-Starling. La hidrostática, que es la fuerza del agua, que empuja desde el compartimiento en el que está hacia el otro al agua y las moléculas. ¿Sí? En este caso, la presión hidrostática del capilar glomerular es de alrededor de 60 milímetros de mercurio y tiende a empujar agua y electrolitos desde el capilar glomerular hacia el espacio urinífero. Y es la que predomina siempre, porque acuérdense que dijimos que el capilar glomerular es fundamentalmente un capilar de alta presión, de filtración, en donde tiene la función de lograr un ultrafiltrado. ¿Sí? La otra presión
hidrostática está en la cápsula de Bowman, que ejerce la fuerza contraria a la hidrostática del glomerular, pero es mucho menor, porque la sangre llega, como dijimos, con gran flujo y gran presión, por ser los órganos, los riñones, órganos muy irrigados, que tienen un alto flujo, ¿sí? Es mucho menor la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Fíjese la diferencia, 60 versus 18. 60 versus 18. Las presiones coloidosmóticas son lo contrario a la hidrostática y la ejerce fundamentalmente la albúmina. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Cuál es el principal determinante de la presión hidrostática de los capilares? Una molécula proteica es la respuesta, que es la albúmina. ¿Sí? La albúmina actúa en los capilares o en el compartimiento donde se encuentre como una esponjita que chupa agua, ¿sí? Y trata de retener agua, ¿sí? En este caso, desde el espacio urinífero hacia el capilar, es decir, que es una fuerza sinérgica a la presión hidrostática del espacio de Bowman. Estas dos se suman porque tienden a empujar el agua y los electrolitos en el mismo sentido. Y como habíamos dicho en la diapo anterior, que a través de la membrana hematoglomerular, en condiciones fisiológicas, cuando está sana, cuando está indemne, no hay pasaje de albúmina, no hay albúmina en el espacio urinífero, por lo tanto, no está quien ejerce la presión coloidosmótica en el lado del espacio de Bowman. Por eso es que no se considera, es despreciable, la consideramos cero, no hay albúmina acá, no hay presión coloidosmótica de este lado, ¿sí? Por eso, la presión neta de filtración, que es de alrededor de 10 milímetros de mercurio en condiciones fisiológicas, es la cuenta entre la presión hidrostática glomerular, ¿sí? Que tiende a hacer ese desplazamiento hacia la filtración, al pasaje de la luz capilar hacia el Bowman, menos la hidrostática del Bowman, menos la oncótica glomerular. Eso da una diferencia de 10 milímetros de mercurio, que es la presión neta de filtración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Chicos, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola, hola. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta acá debería ser donde llegamos hoy. Debería ser donde llegamos hoy. Vamos a cortar, porque también los cerebros de ustedes ya están límite, y vamos a seguir con las dudas que tengan de esta primera parte, más la segunda parte, en la clase siguiente. Que es el jueves después del mediodía. ¿Sí? Yo ahora les pongo los presentes, díganme si de lo que charlamos hasta ahora hay alguna duda.